Bienvenidos a Desvelando la Biblia. Hoy exploramos las fascinantes historias y el destino final de los 12 apóstoles de Jesucristo. Lejos de ser figuras ordinarias, estos hombres vinieron de diversos orígenes como pescadores, agricultores y artesanos, y abandonaron todo para seguir a su líder. Fueron testigos de la resurrección de Jesús y recibieron la misión divina de esparcir sus enseñanzas a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, su camino estuvo lejos de ser tranquilo. Soportaron persecuciones y se enfrentaron al martirio, entregando sus vidas por su devoción a Cristo. La forma en que cada uno murió sirve como un testimonio emocionante de su fidelidad y la brutalidad que los seres humanos son capaces de ejercer entre sí. Si crees que el final de sus vidas fue simple, prepárate para sorprenderte. Sus relatos están llenos de enigmas, polémicas y algunas historias verdaderamente increíbles. En este video examinamos a fondo cada detalle hallado en las Escrituras, complementado con datos históricos y eclesiásticos. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta al video y acompáñanos hasta el final. Centrémonos ahora en uno de estos apóstoles, Juan el Amado. Juan emerge como una figura enigmática y esencial dentro de los textos sagrados, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Imagínalo, un seguidor tan íntimamente ligado a Jesús que frecuentemente se le describe como el discípulo amado por Jesús. Esta relación especial ofreció a Juan una perspectiva profunda y única sobre los dichos y hechos de Jesús. Distinguido por su sensibilidad espiritual, Juan fue fundamental en la difusión de las enseñanzas de Jesús, participando en eventos trascendentales como la Transfiguración y la Cena del Señor. Después del fallecimiento de Jesús, Juan se erigió como una figura clave dentro de la naciente comunidad cristiana en Jerusalén. Sin embargo, prepárate, porque la historia de Juan adopta un giro lleno de misterio. Las adversidades se intensificaron, particularmente durante el reinado del emperador Domiciano, por su labor evangelizadora en Éfeso. Según cuenta la tradición, Juan fue sumergido en un caldero de aceite hirviendo y de forma milagrosa emergió ileso. Como represalia, el emperador lo desterró a la isla de Patmos, convirtiéndola en su prisión. Es importante mencionar que no existe un pasaje bíblico que verifique el episodio del aceite hirviendo. Esto se hereda de la tradición eclesiástica. Ya en Patmos, Juan recibe las visiones que compondrían el Apocalipsis. Rodeando su deceso, se teje otro velo de misterio. Contrario a los esfuerzos por acabar con él, se dice que Juan murió de forma natural, información respaldada por el obispo Policarpo, tal como lo registra Eusebio. Su fallecimiento ocurrió en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo, a la edad de 94 años. Curiosamente, cuando Constantino mandó a exhumar su tumba para erigir un monumento, la encontró vacía. Los años finales de Juan, marcados por enigmas, delinearon su trascendencia de este plano. La sabiduría acumulada por los apóstoles a lo largo de sus vidas se transformó en el cimiento de la comunidad cristiana. Sus enseñanzas, impregnadas de una profunda espiritualidad, sirvieron de guía, corrección y aliento para los creyentes, arraigándose en sus vivencias junto a Cristo. Las palabras de Juan, imbuidas de autoridad y amor, alimentaron la creciente semilla de la fe. Reflexionando sobre su vida, desde sus modestos inicios hasta sus desafíos en Éfeso, cada línea que plasmó resaltó la esencia del Evangelio: el amor sin condiciones de Jesucristo. A través del Apocalipsis, ofreció un mensaje de esperanza, anticipando el triunfo de Jesús sobre las adversidades. Aún en tiempos de prueba, el triunfo pertenece a Dios. Juan estableció un legado monumental, siendo un apóstol fundador y un modelo de fe, amor y tenacidad. Dirijamos ahora nuestra atención hacia Santiago, específicamente Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo.
Este apóstol fue testigo de los milagros y momentos críticos junto a Jesús, pero su destino tras la muerte de Jesús tomó un rumbo dramático. Bajo el reinado de Herodes Agripa, que buscaba ganarse el favor de los judíos, se dictó su sentencia de muerte. Aunque los relatos son vagos, se cree que su martirio incluyó la decapitación o ser atravesado por la espada. Es interesante destacar que en las Escrituras se mencionan dos apóstoles con el nombre de Santiago. Además de Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, se encuentra Santiago el menor, hijo de Alfeo. Este último tuvo una presencia más discreta en los evangelios en comparación con sus compañeros. Tras la muerte de Jesús, la información sobre Santiago el menor se vuelve más difusa, aunque se especula que pudo haber tenido un papel activo en la expansión del evangelio, posiblemente a través de misiones evangelizadoras. Respecto a su final, la escasez de detalles específicos en las Escrituras y las variadas tradiciones generan dudas. Sin embargo, se sabe que también fue ejecutado bajo las órdenes de Herodes Agripa I en Jerusalén, sufriendo una ejecución pública. La representación artística de Santiago es frecuente en el arte sacro. La noticia de su muerte resonó profundamente en la Jerusalén del primer siglo, representando una gran pérdida para la comunidad cristiana emergente. Su sacrificio no solo simbolizó una pérdida personal para los seguidores de Cristo, sino que también marcó un momento de tensión creciente entre la naciente iglesia y las autoridades de la época. El martirio de Santiago se erigió como un punto crítico, subrayando el compromiso y el alto costo de llevar adelante la misión cristiana. La partida de Santiago marcó tanto el duelo como el fortalecimiento de la resolución entre los apóstoles, elevando su percepción del riesgo que corrían, pero su sacrificio no quedó en vano, impulsó un renacer de la evangelización y el testimonio cristiano. Frente a la adversidad, la Iglesia trascendió las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando hasta Samaria y finalmente a las extremidades del Imperio Romano. La doctrina, regada con la sangre de los mártires, germinó en los corazones ávidos de esperanza y verdad. Paralelamente, Santiago el Menor perseveró en su labor esencial, aunque menos visible. A pesar de que las Escrituras revelan poco sobre él, la tradición eclesiástica le atribuye un rol crucial en la propagación de la fe en épocas de incertidumbre y retos. Al contemplar las existencias de ambos Santiagos, se nos ofrece un manantial de inspiración para futuras generaciones de fieles. Encarnan la pluralidad dentro de la Iglesia, uno con un rol prominente y un ocaso trágico, y el otro contribuyendo desde un ámbito más íntimo, pero no por ello menos esencial. Sus legados perduran en la memoria eclesiástica, motivando a los creyentes a entender que la senda hacia el discipulado adopta múltiples formas. Cada uno, a su modo, respondió al llamado de seguir a Cristo, ya fuera desde el foro público o desde el anonimato del compromiso devoto. Dirijamos ahora nuestra atención hacia otra figura imprescindible, Pedro. Originalmente Simón, este pescador de Galilea, recibió el llamado de Jesús para transformarse en pescador de almas. Posteriormente, su nombre se transformó en Pedro, reflejando la firmeza de su convicción. Pedro se distinguió por su fervor y lealtad, siendo testigo de prodigios y el primero en identificar a Jesús como el Mesías. Su rol fue pivotal en la Cena del Señor y posteriormente encabezó el grupo de apóstoles. No obstante, su negación de Jesús en momentos críticos se convirtió en un capítulo crucial de su vida, seguido de un profundo arrepentimiento y reconciliación. Siguiendo la resurrección, Pedro se lanzó a una misión por todo el Imperio Romano para esparcir las buenas nuevas, asentándose finalmente en Roma, donde ejerció como líder de la congregación cristiana. Su rol en la expansión del Evangelio, documentado en los Hechos de los Apóstoles, fue fundamental, particularmente en la difusión de la fe entre los gentiles. El año 64 después de Cristo se vio marcado por un incendio devastador en Roma,
tras el cual el emperador Nerón atribuyó la culpa a los cristianos, iniciando así una era de persecución severa. Pedro, capturado, enfrentó la condena a muerte en el marco de estos lamentables sucesos. Surge una historia emotiva en torno a la figura de Pedro dentro de la tradición cristiana. Se dice que, en un gesto de humildad profunda, solicitó ser crucificado de cabeza, un deseo concedido en la colina del Vaticano, sitio sobre el cual se erige hoy la imponente Basílica de San Pedro. Esta forma de martirio, narrada por la tradición, no solo evidencia su modestia, sino que también se convierte en el testimonio definitivo de su entrega a Cristo. Dicha decisión simboliza la evolución de Pedro, desde su origen como pescador hasta convertirse en un fundamental soporte de la Iglesia, cuya fe inspiró a multitudes. En medio de la persecución, la doctrina cristiana se propagó con mayor fuerza, una pasión ardiente que desafió toda adversidad y opresión. La muerte de Pedro marcó, más que un fin, el principio de un legado perdurable. Su historia de negación, redención, coraje y sacrificio sigue motivando a los creyentes hoy día. La implicación del emperador Nerón en el martirio del apóstol Judas Tadeo se destaca en el relato histórico. Aunque su presencia en la Biblia es más discreta, Judas Tadeo tuvo un impacto significativo, sobre todo por sus cuestionamientos durante la Última Cena. Posteriormente, jugó un papel crucial en la expansión del Evangelio por Mesopotamia y Persia. Existen diversas teorías acerca de su final, sugiriendo un martirio por apedreamiento o con hacha. Más allá de cómo sucedió, su muerte testimonia su compromiso inquebrantable con Cristo, erigiéndolo en patrono de las causas desesperadas y fuente de esperanza en momentos difíciles. Andrés, aunque menos visible frente a figuras apostólicas dominantes y hermano de Simón Pedro, mantuvo una relación especial con Jesús desde el inicio, participando en episodios fundamentales de los Evangelios. Andrés, distinguido por ser el iniciador de la Iglesia de Constantinopla, afrontó su destino final en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una estructura en forma de X, posteriormente denominada la Cruz de San Andrés. Esta forma de martirio, al igual que la experiencia de Pedro, resaltó la humildad de enfrentar la muerte de una manera distinta a la de Cristo. A través de los siglos, el eco de su devoción siguió vibrando, con sus reliquias trasladadas a Escocia, donde recibe veneración. Por otro lado, Felipe, originario de Betsaida, tuvo un papel activo en momentos clave, como la multiplicación de los panes y los peces, donde su razonamiento sobre los recursos disponibles contrastaba con el milagro operado por Jesús, ilustrando la disparidad entre lo humano y lo divino. Posteriormente, Felipe asumió un papel esencial en la difusión del mensaje cristiano, llevando el Evangelio a lugares como Samaria, marcando su ministerio con desafíos y señales divinas que impulsaron el crecimiento inicial de la Iglesia. Las circunstancias de su muerte, poco claras en las Escrituras, son complementadas por tradiciones eclesiásticas que sugieren una muerte martirial por crucifixión y lapidación en Hierápolis, Asia Menor, bajo el gobierno del emperador Domiciano hacia el año 80 después de Cristo. Simón el Celote, conocido por su fervor y lealtad a los principios revolucionarios de su tiempo, entra en la historia bíblica rodeado de misterio. Su apodo indica una posible afinidad con los celotes, un grupo comprometido con la liberación de Israel. La narrativa de su muerte es difusa, con tradiciones que hablan de un martirio extremo bajo el mandato del emperador Trajano. Bartolomé, por su parte, llevó las enseñanzas de Cristo a la India, donde su labor evangelizadora captó la atención de autoridades locales, culminando en su captura y ejecución. Aunque los detalles sobre su final son escasos y varían entre las fuentes, su sacrificio subraya la expansión del cristianismo más allá de sus fronteras originales.
Una versión relata el suplicio de Bartolomé, quien enfrentó la muerte por desollamiento, un castigo despiadado, mientras otra versión, arraigada en la cosmovisión de la ortodoxia oriental, describe salvaciones prodigiosas de tentativas de ejecución, culminando con su crucifixión invertida en Hierápolis, Asia Menor, bajo la persecución del emperador Trajano en el 51 después de Cristo. Bartolomé afrontó el tormento extremo de ser desollado vivo antes de su crucifixión al revés. Su piel se mostró en público como un macabro recordatorio para la comunidad cristiana. Por otro lado, Mateo, inicialmente conocido como Levi, cobrador de impuestos en Capernaum, fue transformado radicalmente al seguir a Jesús. A pesar del menosprecio por su oficio, Mateo legó el Evangelio, texto esencial del Nuevo Testamento. Continuó su misión divulgadora tras la ascensión de Jesús. Se reconoce comúnmente que Mateo encontró el martirio en Nadab, Etiopía, durante una congregación, víctima de la espada por su fe inconmovible en Cristo. Tomás, apodado el incrédulo por su inicial escepticismo respecto a la resurrección, rebautizado como Tomás el dudador tras sus interrogantes, vivió un cambio radical al ser invitado por Jesús a verificar sus heridas, exclamando entonces: «Mi Señor y mi Dios». La trayectoria posterior de Tomás es esbozada vagamente, con tradiciones que lo sitúan en misiones en la India. Según estos relatos, Tomás sufrió el martirio por lanzas en Chennai, India, después de una fructífera campaña evangelizadora. Nos adentramos ahora en la figura de Judas Iscariote, eternamente marcado como el emblema de la traición. Su acción de entregar a Jesús a las autoridades, preludiada en la última cena cuando se dejó influir por Satanás para traicionar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata, ha perpetuado su nombre en la memoria colectiva como sinónimo de deslealtad. Este acto de traición, sellado con un beso, señaló irrevocablemente a Jesús para su captura. Las razones detrás del acto de Judas son multifacéticas, extendiéndose desde una posible desilusión hasta desencantos por un reino mesiánico terrenal no materializado. Al confrontar el impacto de sus decisiones, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata, pero abrumado por el remordimiento y la culpa, optó por el suicidio. La tradición eclesiástica frecuentemente pone de relieve el final de Judas como una lección dolorosa sobre la profundidad de la traición, iluminando la intrincada danza entre la voluntad humana y el propósito divino. Su muerte, relatada en los textos de Mateo y Hechos, ocurrió en un terreno conocido como el campo de sangre o el campo del alfarero, comprado con el dinero de la traición. Situado cerca del valle de Hinnom, en Jerusalén, este lugar, destinado inicialmente para sepultar a forasteros y transgresores, se transformó en un símbolo de la perfidia de Judas y del vertido de sangre inocente. Además, este sitio evolucionó para representar la noción de contrición y salvación. Las narrativas bíblicas en Mateo 27, 3 al 5 y Hechos 1, 18 al 19 presentan variaciones menores en cuanto a los hechos, pero coinciden en el fatídico final. Mateo narra el arrepentimiento y suicidio de Judas, mientras Hechos describe una muerte más gráfica. Sin embargo, ambas versiones subrayan la intensidad del arrepentimiento y la desolación que definieron el epílogo de Judas. Su relato emerge como un recordatorio severo sobre las vastas repercusiones de la traición y la importancia del arrepentimiento acompañado de esperanza y redención. Que la bendición de Dios te acompañe siempre. Nos vemos pronto.